Queridos amigos, queridos hermanos, bienvenidos a este estudio de la palabra de nuestro amado Dios. El título del tema en esta ocasión es el perdón. El perdón. Queridos, esta es una necesidad para nosotros. No solamente la necesidad de ser perdonados por parte de nuestro amado Dios. Necesitamos el perdón divino. Es nuestra más urgente necesidad. Pero también es una urgente necesidad el que nosotros practiquemos el perdón entre nosotros, los seres humanos. Muchas veces es en esta área donde nosotros fracasamos tristemente. Y es en esta área, queridos amigos, donde nosotros necesitamos aprender a ser perdonadores. Con la ayuda y la bendición de nuestro amado Dios. Por supuesto, nosotros no podríamos ser perdonadores si el poder de Dios no nos transformara para lograr eso. ¿Es posible tener una vida religiosa rica y significativa y a la vez tener problemas serios de relaciones con nuestros semejantes? Queridos, es un hecho de la vida que muy a menudo chocamos y nos causamos dolor unos con otros. Esto sucede muchas veces en el trabajo, en la iglesia, en la escuela, en la universidad, donde quiera nosotros nos desarrollamos. Hay problemas interpersonales, chocamos, vemos los gestos, las actitudes de otras personas que nos ofenden o muchas veces nosotros ofendemos a otros, pero esto sucede casi a diario en nuestra vida. Queridos, por eso es importantísimo que nosotros aprendamos a perdonar. Efesios capítulo 4 versículo 32 nos presenta el mejor consejo y la razón fundamental para que nosotros podamos ser perdonadores. La palabra de Dios dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En primer lugar, el apóstol dice que tenemos que ser benignos, o sea, tenemos que ser buenas personas, buenos cristianos, buenos hijos de Dios, buenos prójimos. Dice, debemos de ser misericordiosos, dispuestos a perdonar la ofensa de los demás. Debemos de perdonarnos unos a otros. No importa la ofensa, el tamaño, la palabra de Dios dice, perdonándoos unos a otros. Y aquí viene la razón fundamental por la cual nosotros debemos de ser perdonadores. Dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Queridos, si nosotros hemos recibido el perdón de nuestro amado Dios, entonces vamos a tener la capacidad de ser perdonadores. Esta parte es fundamental en nuestra vida espiritual. ¿Has estado aplicando esta verdad bíblica en tu vida últimamente? ¿A quiénes necesitas perdonar y por qué es importante para tu propio bien que los perdones? Queridos, en años recientes la profesión de aconsejamiento ha comenzado a mirar más positivamente la importancia de los principios espirituales para la salud mental. Durante décadas la religión y la espiritualidad eran consideradas por muchos psicólogos y consejeros como una fuente real de culpa y temor para las personas. Sin embargo, esto ya no es así. De acuerdo a los últimos estudios y las averiguaciones, se reconoce que terapias como la oración, el llevar un registro diario o un estudio diario de la Biblia, la memorización de versículos bíblicos claves de la palabra del Señor y la práctica del perdón ayudan a las personas a sobreponerse a perturbaciones emocionales. Según las investigaciones, el perdón, oigan bien, el perdón está entre las terapias más efectivas para ayudar y aliviar las emociones dañadas. Recuerde, querido amigo, que la capacidad de perdonar y de ser perdonado solamente viene de parte de nuestro Dios. Él es el único que puede cambiar nuestros corazones. Así lo presenta la palabra del Señor en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Dice:
os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esta es la obra de Dios en la vida de los seres humanos que estamos dispuestos a recibir la transformación de nuestro Dios. Dice, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Queridos amigos, solamente permitiendo la obra de nuestro cirujano divino es como nosotros podemos llegar a ser perdonadores. Esa es la obra que Dios quiere realizar en nuestra vida. Pero también encontramos el consejo de nuestro amado Señor Jesucristo, que nos dice en San Lucas capítulo 17, versículo 3 y el versículo 4 lo siguiente: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. O sea, no gritarle, no golpearlo, sino que reprenderle es llamarle la atención, hacer que él caiga a la razón, con amor. Y dice la palabra del Señor, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, ¿cuántos? Dice 7 veces al día pecare contra ti, y si 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, dice la palabra del Señor, perdónale. Queridos, para nuestro Dios el perdón debe ser ilimitado. Nosotros no tenemos que poner límites al perdón. La palabra del Señor dice que si 7 veces al día una persona pecare contra nosotros y se arrepintiere 7 veces, hay que perdonarle. O sea, la palabra del Señor es clara, queridos amigos, que así como Dios nos ha perdonado, nosotros también debemos de perdonar. A veces, queridos amigos, las personas son difíciles. Nos ofenden con cualquier gesto, con cualquier mirada, con cualquier palabra, con cualquier actitud. Pero si esa persona entendiera lo que está haciendo, nosotros debemos de estar dispuestos a concederle nuestro perdón y nuestra misericordia. Queridos amigos, en la vida de nuestro Señor Jesucristo encontramos que Jesús no solamente enseñó que debíamos de perdonar, sino que Él fue un ejemplo para nosotros. San Lucas capítulo 23 versículo 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay que recordar que estaban crucificando a Jesús, estaban matándolo, estaban acabando con su vida en la cruz del Calvario. Sin embargo, Jesús, antes de morir, dijo, Padre, perdónalos. Y esas palabras de Padre, perdónalos, estaban cargadas de una honestidad, de una realidad. Jesús, queridos amigos, quería que todos estos asesinos que lo estaban maltratando, que estaban acabando con su vida, fueran perdonados. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios aquí acerca del perdón. Queridos, algunas veces parece que el perdón es casi imposible de conceder, pero ningún ser humano llegará alguna vez a soportar lo que Jesús cargó, lo que Jesús soportó en términos de dolor y en términos de humillación. Él, nuestro Salvador, el Rey y Creador, fue degradado y crucificado injustamente por sus criaturas. Sin embargo, Jesús se interesó por cada uno lo suficiente como para implorarle, para rogarle a nuestro Padre eterno que los perdonara. Sin duda, Jesús es el más perfecto ejemplo para nosotros. Queridos, hay personas que hacen mal a otros sin comprender el dolor que están causando. O sea, son personas malas, ofensivas, que molestan. Aún su misma presencia hace ofender a los demás. Queridos, nos toca vivir con todo tipo de personas, pero la actitud de nosotros debe ser una actitud, como dice el apóstol, ser benignos o ser buenos, ser misericordiosos, ser compasivos, como Dios ha sido con nosotros. Otras veces nos encontramos con personas que ofenden porque están inseguras, porque tienen problemas personales o porque su estima es muy baja y buscan alivio. Es interesante buscar alivio lastimando a otros. Así que no sabemos con el tipo de personas que nos encontramos.
No sabemos su vida, sus intimidades. Por eso, queridos amigos, debemos con mucha delicadeza observar las razones por las que otros causan problemas a los demás. ¿Cómo nos ayuda eso a ofrecer el perdón? O sea, de acuerdo a las razones de esa persona, cuál es su vida, cómo es su vida. Debemos de entender, queridos amigos, que no todos tienen una relación espiritual saludable. Hay muchas personas que cargan con tremendos traumas psicológicos y a veces no entienden que ofenden, que dañan la vida de otras personas. ¿Cómo podemos nosotros aprender a perdonar a quienes tratan de herirnos intencionalmente? Porque sí, queridos amigos, hay personas que buscan la manera de cómo dañarnos. La única actitud que nosotros debemos de abordar es la actitud de Cristo. Solamente cuando nosotros estamos dispuestos a seguir el ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo, vamos a estar dispuestos a ser perdonadores. No importa la ofensa. Entendiendo, queridos hermanos y amigos, entendiendo perfectamente que nuestra estadía en esta tierra no es para siempre y que nuestro peregrinaje, nuestro caminar es hacia las mansiones celestiales. Y por la actitud de una persona, por el comportamiento irresponsable de un individuo hacia nosotros, no vamos a correr el riesgo de perder la vida eterna. Queridos, en el camino de la vida necesitamos a un amigo que nos fortalezca, que nos entienda, en quien podamos confiar y que nos transforme para ser bendición para otros. Sin duda, ese ser anhelado se llama Cristo, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, el maestro de Galilea, nuestro creador y nuestro sustentador, el divino caminante que nos acompaña. Queridos amigos, que Dios nos ayude, que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos dé la fuerza que nosotros necesitamos para enfrentar las dificultades de la vida. Sin duda, queridos amigos, Satanás toma la vida y el comportamiento de personas para hacernos a nosotros, los hijos de Dios, las personas que queremos hacer las cosas correctamente, perturbarnos, dañarnos, perjudicarnos, para que no avancemos en nuestro camino hacia la vida eterna. Pero tenemos la ayuda y la bendición de nuestro amado Dios, su fortaleza, el ejemplo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda, queridos amigos, ángeles vienen a nuestra ayuda para darnos la fuerza que nosotros necesitamos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que podamos practicar el perdón, que aprendamos a otorgar el perdón. Que así sea. Que Dios te bendiga. Amén.